están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Palabras Simples acá desde la Corte Suprema en Morandés 345, un espacio del canal del Poder Judicial que busca de manera amigable explicarles y enseñarles acerca de ciertas decisiones y ciertas cosas que ocurren en nuestra justicia. Hoy nos encontramos con Alejandro Soto, él es subdirector de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. Alejandro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y además con nuestro periodista del canal del Poder Judicial, René Arregada, que nos va a adelantar el tema que veremos en este capítulo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Alejandro? Vamos a ver un pequeño informe que resume este estudio hecho entonces por la Dirección de Estudios del Poder Judicial referente entonces a los 10 años de la Ley 20.084. En diciembre de 2005 se publicó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. A más de 10 años de su promulgación, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema realizó un estudio sobre sus virtudes y falencias desde el punto de vista de los jueces, quienes tienen la misión de interpretar y aplicar la Ley de Responsabilidad Adolescente. El resultado fue comparado con los estándares internacionales y dados a conocer a la ciudadanía a través de un seminario realizado en la Corte Suprema. Una de las conclusiones más importantes es cómo influye la capacitación de los jueces en la aplicabilidad de la norma. La muestra arrojó que los magistrados especializados en el tema dictan sentencias más duras a los jóvenes infractores de la ley con respecto a aquellos que no hicieron el curso en la Academia Judicial. Bueno, Alejandro, ya lo veíamos, son 10 años acerca de esta ley importantísima, sobre todo, y que genera muchísimo debate en nuestra sociedad, porque están los que creen que se debiera endurecer la mano con respecto a los adolescentes infractores de la ley, y por otra parte están obviamente los que dicen que hay que respetar los tratados internacionales que tiene nuestro país. En ese sentido, creo que es muy importante el trabajo que realizaron ustedes de poder hacer un levantamiento y de ir revisando cómo se ve, cómo está actualmente, ya a una década de su implementación, la Ley de Responsabilidad Adolescente. Cuéntanos cómo surge la idea de poder hacer este estudio. Bueno, la verdad es que el año 2014 el Ministerio de Justicia convocó a una mesa de trabajo para, en conjunto con la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial, poder levantar información pertinente para analizar la necesidad de modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En ese escenario, en un primer momento, se nos solicitó levantar información relativa a la especialización, que de una manera un tanto discreta, no con mucha intensidad, mandata la Ley 20.084. Y lo que se hizo fue ver cuáles eran los cursos de especialización que dictaba la Academia Judicial, confrontándola con las bases de datos también que nosotros manejábamos de los jueces que actualmente estaban impartiendo justicia en ese momento en materia penal. En conjunto con eso, que nos permitió además hacer una caracterización más o menos de qué tipo de perfiles tenemos de personas capacitadas para ver estas causas, se elaboró una encuesta masiva a todos los jueces en materia penal para ir viendo cuáles eran los modelos de gestión que estaban aplicando de una manera muy incipiente en cada uno de los tribunales. Y luego contrastamos esa información también con entrevistas a algunos de estos actores para efectos de ir viendo cómo el Poder Judicial en su gestión práctica estaba estableciendo un modelo diferenciado del tratamiento de este tipo de causas en relación a los adultos, porque ese es el principio, uno de los principios rectores. La Ley 20.084 pasó de un modelo asistencialista, más aún descartando uno indiferenciado desde luego, a un modelo de justicia en el que los jóvenes, entre otros principios, tienen que ser tratados de manera absolutamente diferenciada de los adultos. Y queríamos ver con qué nivel de intensidad el Poder Judicial estaba realizando esa tarea. Ese estudio que se hizo el 2014 permitió arrojar algunos antecedentes preliminares, algunas conclusiones preliminares que en esta ocasión lo que hicimos fue perfeccionarlo a través de un instrumento metodológico que permitió realizar entrevistas semiestructuradas a algunos de los actores que ya tuvimos ocasión de encuestar para ir mejorando los hallazgos y también haciendo un contraste con los estándares internacionales que estamos obligados a cumplir en esta materia, dando por hecho que la discusión mediática acerca del encarcelamiento o mayores medidas privativas de libertad para los adolescentes en nuestro caso no corresponde. Estamos más bien por pensar en los estándares que han sido consensuados por la comunidad internacional. Alejandro, consultarte por cuáles son los principales balances que se realizan, cuál es la principal evaluación que se hace. Hay, por ejemplo, algunos que realiza la Defensoría, que dice que ha disminuido en cierta forma también los delitos en jóvenes y adolescentes en los últimos años,
hay cifras también que corresponden al Sename que dicen que el nivel de reincidencia también es alto. En particular, este estudio, ¿cuál es el balance que se realiza? La verdad es que ahí tenemos que aclarar que el estudio que hemos efectuado con apoyo de los jueces no tiene por pretensiones presentar medidas que solucionen los problemas que estamos mostrando. Simplemente un estudio exploratorio que lo que pretende es ver, y esto es la gran gracia del estudio, poner sobre el papel cuál es la opinión de los operadores jurídicos que están llamados a aplicar la ley de una manera muy protagónica como son los jueces. Hasta el momento habían habido estudios preliminares que habían desarrollado algunas líneas de acción en esta materia, de los que nos hacemos cargo y con mucha detalle también damos cuenta en algunos casos dentro del propio estudio, pero nunca se había escuchado la opinión de los operadores. Y en relación a tu pregunta, la verdad es que no podemos hacer todavía algún tipo de conclusión o explicación en relación a por qué viene la baja de causas de responsabilidad penal adolescente. Uno podría explicarlo tal vez por un fenómeno demográfico, tal vez la baja en la natalidad, podría haber algo allí, pero ni siquiera Gonzalo Berríos, que fue uno de nuestros invitados, se atrevió a hacer una conclusión preliminar. Nuestro estudio lo que pretende es mostrar información para el debate. En ese sentido es importante lo que ustedes están haciendo con respecto a lo que tú nos decías de que se trató de evaluar un poco lo que es la especialización, que es una de las partes importantes de la ley penal, de la ley penal de responsabilidad penal adolescente, y pudieron también constatar cómo ha sido el grado de especialización que ha tenido el Poder Judicial para enfrentar los casos donde hay infractores, donde hay adolescentes infractores de la ley. ¿Qué pudieron constatar con respecto a eso a 10 años de implementarse esto? A ver, antes que eso tendríamos que explicar que la ley ordena una especialización que se basa principalmente en el nivel de capacitación que deben tener los operadores de justicia involucrados en este tipo de causas. En el caso del Poder Judicial tienen que tener un curso, pero eso no priva a los que no lo tengan de conocer causas en esta materia. Por lo tanto, lo que hicimos fue constatar si se cumplía ese mínimo establecido por la ley, que en realidad es un deseo más que un mandato, pero también fuimos estableciendo esta mirada de estándares internacionales que es muy importante porque además considera también el nivel de especialización de otros actores en esta materia. Y lo que hicimos para ese objetivo, en función de las encuestas que realizamos en 2014, realizar entrevistas que permitieron identificar 5 modelos de gestión de tribunales dependiendo del nivel de intensidad con el que tratan de manera especializada causas de responsabilidad penal adolescente, partiendo por aquellos en que el juez del respectivo tribunal con capacitación en la materia conoce de manera exclusiva este tipo de causas en una sala especialmente destinada al efecto, hasta aquellos modelos de gestión en los que no existe ningún tipo de diferenciación en el tratamiento práctico de las causas de responsabilidad penal adolescente frente a los adultos. Y ahí hay niveles intermedios también dependiendo de si conocen con exclusividad al juez o conoce también con preferencia, con bloques de audiencia o no. Y en función de esa clasificación es que fuimos estableciendo hallazgos que pueden ser muy interesantes para el debate en la generación de políticas públicas sobre la materia. ¿Cómo cuál es? Bueno, uno que es el principal, creo yo, y que en todo caso, dado el carácter preliminar que tiene, habría que corroborar, radica en que a mayor especialización de un tribunal no necesariamente se genera un nivel de protección de los adolescentes como los estándares internacionales lo promueven. Ahora, esto puede tener explicaciones que exceden el campo de acción de los propios tribunales. Por ejemplo, podría explicarse en razón de la masividad de este tipo de causas y que generalmente puede tener connotaciones de violencia superior a los centros urbanos en que están los tribunales que tienen menos especialización en sus modelos de gestión. Ocurre en el caso, por ejemplo, de San Bernardo, en el que además también conocen de causas asociadas con los centros de internación de los propios adolescentes. Por lo tanto, es un hallazgo interesante entender que a mayor nivel de especialización, al menos en principio en el sistema que tenemos actualmente, no necesariamente se da esa equivalencia esperada con el tratamiento que los estándares internacionales promueven sobre la materia. Y en esa línea también tiene que ver mucho con la repercusión social también de los delitos, también puede ser un factor que pueda variar ahí el resultado. La verdad es que uno confía en que los jueces al momento de decidir lo hagan, y particularmente en los modelos especializados, con los criterios que mandata la ley y también los instrumentos internacionales. Y podrá ser objeto de un segundo estudio analizar el por qué se da esta circunstancia que hemos anotado en ese tipo de jurisdicciones.
Bueno, factores que obviamente ahora ya van a quedar en el debate gracias al estudio que realizaron ustedes y que obviamente esperamos que conlleve mejoras en el sistema para poder perfeccionar esta ley. Nuestro propósito es ese, es generar un debate con antecedentes ya por parte de los propios operadores. Esperamos que tal vez el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública también pueda hacer sus propias evaluaciones que vayan en esta línea y por qué no ser invitados a algún foro en que el Ejecutivo adopte la medida de perfeccionar el sistema de responsabilidad penal adolescente, sobre todo teniendo en cuenta la visión de que una política pública tiene que responder a la visión de aquellos que ejercen o que más bien dicho ejecutan la justicia desde un punto de vista práctico. Los jueces toman decisiones en un estrado, pero no están ajenos a las circunstancias que los rodean para tomar sus decisiones. Y esas consideraciones también tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de generar una política pública que involucra a todos los actores del sistema penal. Alejandro Soto, subdirector de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, muchísimas gracias por haber estado hoy día en nuestro programa En Palabras Simples. Gracias a ustedes. Me despido también a ti, René. Que estemos bien, un estudio que nos permita además tener mayor, en este caso, especialización en el futuro, ¿por qué no también? Y a ustedes, como siempre, dejarlos invitados a que visiten nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Desde ya les deseamos que estén muy bien y nos encontramos en otra ocasión.